Vamos a hacer ahora el ejercicio 19. En este caso tenemos que medir estos ángulos que nos dan en este dibujo con el transportador. Entonces para ello vamos a necesitar el transportador, que lo tenemos aquí. Entonces siempre tenemos que colocar esta parte del transportador, donde está la regla, está de aquí, siempre va a haber un punto en el medio o una rayita. En el que tengáis de plástico vais a ver seguramente una rayita. Bueno, pues esa la tenéis que poner siempre en el vértice del ángulo. Así, uno de los lados tiene que apuntar hacia 0 grados porque es donde vamos a empezar a contar. Y luego vamos a ver cuánto mide la abertura. Y para ello tenemos que mirar cuántos grados marca el otro lado. Y así es como medimos esta abertura. ¿Veis? Si veis que el lado es muy corto y no llega hasta donde están los grados, hasta donde están las medidas, podéis siempre prolongar este lado hasta que llegue hasta aquí y poder medirlo. Aquí no nos hacen falta porque ya nos da automáticamente este transportador la medida exacta. Entonces ponemos aquí el ratón en donde está el lado y ya nos da la medida de los grados, que son en este caso más o menos 60 grados. El ángulo A nos mide 60 grados. ¿Veis? Según vamos teniendo más apertura del ángulo, pues más va a medir. Y entonces nosotros tenemos que parar en el lado que nos interesa, en el otro lado, en donde está el 0 no, la abertura llega hasta aquí, pues hasta aquí es hasta donde tenemos que medir. Vamos ahora a medir el segundo ángulo, el ángulo B. Para medir el ángulo B, como siempre, vamos a colocar en el vértice el centro de la regla, en el transportador. Y después, como vamos a medir esta apertura, vamos a medir desde aquí, que va a ser 0, hasta el ángulo que nos dé. Entonces el 0 siempre lo tenemos que poner en este lado. ¿Veis? Porque vamos de aquí hacia arriba. Queremos medir esta apertura. Entonces, para hacerlo, tenemos que mirar dónde nos cae el otro lado para saber cuánto mide este ángulo. Entonces, esto habría que prolongarlo en el papel para ver hasta dónde llega y cuánto mide el ángulo. Aquí no nos hace falta. Este ángulo nos mide más o menos entre 74 y 75. Vamos a poner 74. En el papel seguramente que sea mucho más preciso. 74 grados. Si lo hacéis en el papel os va a dar una medida mucho más exacta que aquí, porque esto en el ordenador es mucho más difícil de medir. Vamos ahora a ver cuánto mide el ángulo C. Ponemos el centro de la regla en el vértice y vamos a medir desde aquí hasta aquí, esta abertura. Entonces, este lado tiene que ser el de 0 grados y a partir de ahí vamos midiendo. Ponemos el 0 aquí. ¿Veis? Y vamos a ver cuánto mide este ángulo. Mide más o menos 34 grados. Pues ponemos que el ángulo C mide 34 grados. El ángulo D, vamos a poner el transportador, como siempre, el centro de la regla lo ponemos en el vértice y vamos a medir desde aquí hasta aquí. Entonces tenemos que traer el 0 a donde empezamos a medir, y como es hasta aquí, aquí está el otro lado, esto vemos que es un ángulo recto, así que nos tiene que dar 90 grados. ¿Veis? Este ángulo, el ángulo D, mide 90 grados. Lo ponemos y ya tenemos hecho el ejercicio. En el ejercicio 20 tenemos que dibujar los ángulos cuyas amplitudes nos dan aquí. Aquí nos ponen el nombre del ángulo con su amplitud. Esto es lo que mide cada ángulo y nosotros tenemos que dibujar estos ángulos. Entonces vamos a empezar por el ángulo H, que mide 45 grados. Para ello tenemos primero que dibujar uno de los lados del ángulo. Vamos a dibujarlo aquí, por ejemplo. Este sería uno de los lados del ángulo. Ahora necesitamos un transportador para abrir este ángulo 45 grados, que es lo que nos piden, ¿no? Bueno, pues traemos el transportador y vamos a poner, como siempre, el centro de la regla en el vértice. Podemos utilizar cualquiera de los dos extremos como vértice. Yo normalmente utilizo siempre el de la izquierda. Y ahora tenemos que mirar la apertura. La apertura tiene que ser de 45 grados, porque es lo que nos pide el ejercicio. Entonces ahora tenemos que medir aquí 45 grados y ahora desde el vértice, desde este punto, tenemos que trazar el otro lado y que haga un ángulo de 45 grados. Fijaos, aquí tenemos los grados. Tenemos que buscar 45. Vosotros en el papel buscáis 45 aquí, en esta escala, en el semicírculo. Y hasta ahí marcaríais un punto y luego haríais
una recta desde el vértice hasta ese punto. Aquí tenemos más o menos los 45 grados, así que lo marcamos. Aquí tenemos el ángulo de 45 grados, que era el ángulo H. Aquí lo tenemos. Vamos a dibujar ahora el siguiente ángulo, que es el ángulo I de 70 grados. Entonces vamos a hacer como antes. Vamos a separar, vamos a poner aquí este ángulo y el transportador aquí. Entonces primero vamos a trazar uno de los lados del ángulo, hacemos el lado y ahora traemos el transportador de ángulos y lo ponemos en uno de los puntos del segmento. Y a partir de este lado tenemos que contar 70 grados en el transportador y dibujar el otro lado que vaya hacia el vértice. Contamos desde aquí 70 grados, 72, un poquito menos, más o menos aquí estarían los 70 grados. Y ya tenemos hecho este ángulo de 70 grados. Vamos a ponerle el nombre y aquí ya tenemos el ángulo I que mide 70 grados. Vamos con el siguiente ángulo, que es el ángulo K de 120 grados. Vamos a desplazar esto un poquito hacia aquí y vamos a dibujar el ángulo K de 120 grados. Como siempre, vamos a dibujar primero un lado del ángulo y aquí tenemos que buscar el otro lado y para ello necesitamos el transportador de ángulos. Lo ponemos en el vértice, en el que va a ser el vértice del ángulo, que es cualquiera de los extremos de este segmento del lado, y ahora tenemos que contar 120 grados. Desde aquí, 120 grados. Es un ángulo obtuso porque mide más de 90. 120 grados está más o menos aquí. 120. Ya tenemos el punto y el ángulo. Vamos a ponerle el nombre. Aquí lo tenemos. Vamos ahora con el siguiente ángulo que nos piden, que es el ángulo L de 155 grados. Para ello tenemos que dibujar uno de los lados. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora tenemos que poner el otro lado y para ello utilizamos el transportador sobre este lado, el primer lado marcado en el 0, y a partir de aquí vamos buscando 155 grados, más o menos por aquí. Ya tenemos el ángulo L, 155 grados. Vamos con el siguiente, ángulo M, 200 grados. Ponemos aquí el transportador y ahora tenemos que trazar uno de los lados. Vamos a poner aquí. Y a partir de aquí tenemos que medir 200 grados. Para ello vamos a utilizar nuestro transportador. Desde el 0 medimos 200 grados. Otra vez un ángulo obtuso. Fijaos, los grados aparecen aquí, ¿veis? 140, 150. Aquí están los 180 y necesitamos 20 grados más. Entonces lo que vamos a hacer, como aquí ya sabemos que es 180, lo que vamos a hacer es añadir 20 grados más con el transportador. Vamos a hacer esto. A partir de aquí, que son 180, le vamos a meter 20 grados más aquí, ¿veis? Entonces son 20 grados de aquí más 180 de este ángulo llano, ya tenemos los 200 grados. Y vamos a ponerle el nombre a este ángulo. Toda esta abertura son 200 grados, el ángulo M. Muy bien, vamos a dibujar ahora el siguiente ángulo, que es el ángulo N de 30 grados. Entonces, como siempre, vamos a dibujar uno de los lados, aquí por ejemplo, y ahora tenemos que hacer una abertura de 30 grados. Traemos el medidor de ángulos, el transportador, y buscamos 30 grados. Desde el 0, que está aquí, tenemos que subir 30 grados, más o menos por aquí. Este sería el ángulo de 30 grados y aquí tenemos ya el ángulo. Ahora tenemos que dibujar el ángulo P, que mide 135 grados. Como siempre, vamos a hacer primero uno de los lados. Aquí, por ejemplo, traemos el transportador para el vértice, que va a ser este, y tenemos que buscar 135 grados. Desde el 0
en sentido contrario de las agujas del reloj en este caso. Más o menos ahí. Aquí tenemos el ángulo. Vamos a poner aquí el ángulo, y el nombre y su medida. Aquí tenemos el ángulo P y vamos ya con el último ángulo del ejercicio, que es el ángulo R de 250 grados. Aquí vamos a encontrarnos con el caso de antes. 250 grados es un ángulo mayor de 180 grados, es decir, es un ángulo cóncavo. Entonces lo que vamos a hacer, como este medidor solamente nos mide 180 grados, pues ya sabemos que va a medir 180 grados más otro ángulo. Como son 250 grados, si hacemos 250 menos 180, pues ya sabemos el resto que tenemos que añadir a los 180 grados. Entonces, si hacemos esa resta, 250 menos 180 nos da 70 grados. Entonces, tenemos que hacer primero uno de los lados, como siempre. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a subir un poquito el dibujo. Aquí tenemos uno de los lados del ángulo. Hasta aquí mediría 180 grados y tenemos que añadirle 70 grados más a partir de aquí para que nos dé los 250 grados que nos piden. Entonces lo que vamos a hacer es, colocamos como siempre aquí el transportador. Esto ya está medido, son 180. Y ahora el 0 lo vamos a poner aquí. ¿Veis? Hasta aquí mide 180 y ahora necesitamos 70 grados más. Y empezamos a contar desde aquí los 70, porque aquí es donde están los 180. Desde aquí hasta aquí son 180 y nos hacen falta 70 más para la medida que nos piden. Aquí están 70 más, lo marcamos y ya tenemos aquí el ángulo que nos piden de 250 grados. Vamos a marcarlo para que no nos confundamos. Aquí tenemos el valor de este ángulo, aquí tenemos ya el ángulo representado y ya con esto terminamos todos los ángulos de este ejercicio.